Lo que te dijeron sobre el zumbido en el oído está mal. Y esa información equivocada puede estar teniéndote atorado en un ciclo que nunca va a terminar. La mayoría de la gente trata el síntoma mientras alimenta la causa todos los días sin darse cuenta. Hoy te voy a mostrar lo que realmente está detrás de tu oído pitando y por qué la solución está mucho más a tu alcance de lo que cualquier doctor te ha dicho. Soy la doctora Valeria Mendoza y voy a mostrarte qué hay detrás de todo esto. ¿Ya te pasó eso? Acostarte después de un día bien cansado, apagar la luz, buscar el silencio y encontrar exactamente lo contrario. Un sonido que no tiene fuente, que no tiene pausa, que no pide permiso. Si eso te suena familiar, quiero que sepas algo. No estás solo y lo más importante, no estás sin salida. Hoy te voy a mostrar lo que poquísima gente sabe sobre la causa real del zumbido en el oído y por qué la mayoría de los tratamientos fallan antes de que siquiera arranquen. Aquí hay algo que probablemente nadie te ha dicho todavía. Muchos tratamientos no funcionan no porque sean malos, sino porque atacan el efecto mientras ignoran completamente la causa. Es como tomarte un analgésico para una fractura. De momento alivias el dolor, pero el hueso sigue tronado. ¿Cómo curar el tinnitus? Es una de las preguntas más buscadas en Internet y la mayoría de las respuestas que encuentras por ahí son rascas, genéricas y te dejan más confundido que cuando llegaste. Eso se va a acabar ahorita. Lo que te voy a presentar hoy son los hábitos invisibles, esos que parecen inofensivos, que forman parte de tu rutina sin levantar sospechas y que pueden estar alimentando todo este ciclo. Son comportamientos del día a día que juntos crean un ambiente interno completamente desfavorable para tu salud auditiva natural. Y lo más impresionante es que cuando aprendes a verlos, la ficha cae de un modo que ya no hay marcha atrás. Este tipo de conocimiento cambia la forma en que vives. Quédate conmigo hasta el final del video, ¿va? Porque dejé lo más importante para lo último. El séptimo punto que te voy a mostrar es el error más común de todos, y justamente por eso el más peligroso. Es el tipo de cosas que parece inofensivo hasta que entiendes el daño que hace por dentro. Y cuando lo entiendas, vas a caer en cuenta de por qué tanta gente se queda atrapada en este ciclo sin poder salir. Déjame contarte algo que la mayoría de los doctores no tienen tiempo de explicarte en el consultorio y que hace toda la diferencia a la hora de entender lo que te está pasando. El zumbido en el oído casi nunca tiene una sola causa. ¿Sabes esa idea de que es nomás cosa de presión o es solo estrés? Pues sí, eso es una versión muy simplificada de un problema mucho más complejo. Y mientras crees en esa versión simplificada, sigues buscando una solución única para un problema que tiene múltiples raíces. En la práctica, lo que pasa es esto. Son pequeñas agresiones silenciosas que van acumulándose todos los días, en tu alimentación, en tus hábitos, en tu estilo de vida. Ninguna de ellas, por sí sola, sería suficiente para causar un daño grande. Pero juntas crean un ambiente interno que favorece exactamente el tipo de disfunción que se manifiesta como tinnitus. Y lo peor es que, como cada una de esas agresiones parece demasiado pequeña para tomarla en serio, ni siquiera te das cuenta de que están pasando. Y aquí está la gran bronca de quienes buscan cómo tratar el tinnitus sin éxito. La persona se enfoca en una solución mientras sigue, sin darse cuenta, alimentando la causa. Es exactamente como querer vaciar una tina con un vasito mientras la llave sigue abierta. Te esfuerzas, ves algún resultado momentáneo, pero el problema nunca desaparece de a de veras. No porque la solución esté mal, sino porque está incompleta. Falta cerrar la llave. Entonces, antes de hablar de solución para el zumbido en el oído, tenemos que entender el sistema entero. Porque cuando empiezas a ver el problema así, como un conjunto y no como un evento aislado, el enfoque cambia completamente. Y es exactamente ese conjunto lo que te voy a desmenuzar ahorita, pieza por pieza, empezando por algo que probablemente forma parte de tu mañana todos los días.
Café en exceso. Déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Si la respuesta es tomarme un café, necesito que le pongas mucha atención a lo que te voy a decir ahorita. No estoy diciendo que el café sea tu enemigo. De hecho, yo mismo soy bien cafetero. Pero hay un detalle que casi nadie te explica y que puede estar saboteando silenciosamente tu salud auditiva natural. Todos los santos días, antes de que salga el sol. La cafeína es un estimulante bien potente, y lo que le hace a tu cuerpo va mucho más allá de ese empujón que sientes después del primer café. Altera directamente la circulación sanguínea, contrae los vasos y acelera el sistema nervioso de una manera que parece chida por fuera. El problema es que tu oído interno depende de vasos chiquitísimos, extremadamente sensibles, para funcionar bien. ¿Sabes esa causa del zumbido en el oído que intentas entender, pero nadie te explica de a de veras? Pues sí, ese mecanismo es uno de los grandes responsables y está escondido en tu taza de café de las mañanas. Piénsalo, si tomas 3-4 tazas al día, estás repitiendo ese impacto varias veces todo el día. No es un daño puntual, es una presión constante sobre un sistema que ya está tratando de equilibrarse. Y cuando ese sistema pierde estabilidad, empieza a mandar señales equivocadas al cerebro. Esas señales equivocadas se traducen en más inestabilidad, más percepción distorsionada y sí, más zumbido. Si te estás preguntando cómo tratar el tinnitus, hay muchos especialistas que ya señalan la reducción de cafeína como uno de los primeros pasos prácticos y uno de los más ignorados. Eso no significa que tengas que cortar el café de tu vida mañana por la mañana, pero prueba, por ejemplo, reducirlo a una taza en la mañana y fíjate cómo responde tu cuerpo a lo largo de 2 semanas. Cambia las otras tazas por té de jengibre con limón o té verde, que tiene mucha menos cafeína y además ofrece beneficios antiinflamatorios para el organismo. Los cambios pequeños de hábito tienen un impacto que la mayoría de la gente subestima un chingo. Y hablando de hábitos que impactan el zumbido por caminos que ni te imaginas, estrés constante. Ahorita necesito hacerte una pregunta honesta y quiero que te la respondas a ti mismo con sinceridad. ¿Cómo está tu nivel de ansiedad últimamente? Porque hay una conexión entre el estrés y el zumbido en el oído que la mayoría de la gente nunca ha escuchado y que cambia completamente la manera de ver este problema. El estrés no es solo una sensación fea en tu cabeza, es una reacción física, química, que afecta todo tu cuerpo de maneras mucho más profundas de lo que te imaginas. Cuando vives en estado de alerta constante, tu sistema nervioso entra en modo supervivencia. Y en ese modo, el cerebro empieza a interpretar las señales del entorno de forma amplificada, incluyendo los sonidos. Lo que le pasa a quien sufre de tinnitus es que el cerebro, ya sobrecargado por el estrés, procesa ese ruido interno con mucha más intensidad. No es que el zumbido se puso más fuerte, es que tu sistema nervioso está tan activado que ya no puede filtrar esa señal. Es como intentar escuchar un cuchicheo en una fiesta repleta, pero al revés. El cuchicheo se vuelve grito. Y aquí está el punto que poquísima gente conecta. El estrés crónico sube el cortisol, que es la hormona del estrés, y esa hormona además perjudica directamente la circulación en los vasos del oído interno. ¿Recuerdas que hablamos de la microcirculación? Pues sí, el cortisol es un factor más, atacando exactamente ese punto sensible. Para quien busca salud auditiva natural, ignorar el estrés es como construir una casa sin cimientos. Cualquier otro esfuerzo queda comprometido desde el principio. En la práctica, hay cosas sencillas que puedes empezar a hacer esta misma semana. 10 minutos de respiración profunda en la mañana, una caminata ligera al atardecer, o hasta técnicas de meditación guiada. Apps como Insight Timer tienen sesiones gratuitas en español que están muy buenas para eso. No necesitas volverte monje, nomás necesitas empezar. Porque tu sistema nervioso aprende a calmarse con entrenamiento,
Igual que un músculo aprende a hacerse fuerte. Y hablando de sistemas que necesitan descanso para funcionar bien, hay un factor todavía más silencioso que el estrés. Falta de sueño. Este es el que yo llamo el villano silencioso, porque actúa despacio, entre bambalinas, sin dar señales claras de que está haciendo daño. La falta de sueño es uno de los factores más subestimados cuando se habla de la causa del zumbido en el oído, y al mismo tiempo uno de los más poderosos. La mayoría de la gente asocia una mala noche con cansancio y mal humor al día siguiente. Pero lo que pasa allá adentro, a nivel del sistema nervioso y del procesamiento auditivo, es mucho más serio de lo que crees. Durante el sueño, el cerebro ejecuta un proceso de limpieza y regulación que es absolutamente esencial. Es en ese periodo cuando el sistema auditivo se recalibra, cuando los patrones de procesamiento del sonido se reorganizan y cuando el cerebro literalmente descarta información innecesaria acumulada durante el día. Cuando no duermes bien, ya sea en cantidad o en calidad, ese proceso se interrumpe. Y el resultado es un sistema auditivo que empieza el día siguiente ya sobrecargado, sin haberse recuperado del todo. Para quien sufre de tinnitus, eso significa un cerebro que ya no puede ignorar ese ruido de fondo. Por eso tanta gente dice que el oído pitando parece peor de noche. En realidad, el sonido no aumenta. Lo que disminuye es la capacidad del cerebro de filtrar y suprimir esa señal cuando está agotado. Es la misma lógica de cuando estás muerto de cansancio y cualquier ruidito a tu alrededor se siente insoportable. El umbral de tolerancia baja, la percepción se amplifica y el zumbido que durante el día parecía controlable se convierte en un obstáculo real para dormir. Es un ciclo de la fregada. El zumbido te quita el sueño y la falta de sueño empeora el zumbido. La buena noticia es que pequeños cambios en tu higiene del sueño ya hacen una diferencia perceptible en pocos días. Trata de mantener un horario fijo para dormir y despertar, incluso los fines de semana. Evita las pantallas por lo menos 40 minutos antes de acostarte y prueba dormir en un ambiente con un ruido blanco suave. Apps como Rain o el mismo YouTube tienen opciones gratuitas que ayudan al cerebro a enfocarse en un sonido neutro en vez del zumbido. Son ajustes sencillos, pero que atacan el problema desde un ángulo que la mayoría nunca consideró. Y hablando de algo que la mayoría nunca conecta con el zumbido, el siguiente factor te va a sorprender todavía más. Azúcar e inflamación. Sé que este tema parece que no tiene nada que ver con tu oído, y es exactamente por eso que es tan peligroso. El azúcar es uno de los ingredientes más presentes en la alimentación moderna. Está en el pan de caja, en el jugo de cartón, en el yogur fit, en la salsa de tomate industrializada. Se esconde en lugares donde menos te lo esperas y va haciendo su daño de forma tan gradual que nunca puedes señalar con el dedo y decir, fue esto. Pero cuando se trata de la causa del zumbido en el oído, el azúcar juega un papel mucho más directo de lo que la mayoría se imagina. Lo que hace el azúcar en exceso en el organismo es aumentar la inflamación sistémica, o sea, una inflamación que no se queda en un solo punto, sino que se extiende por todo el cuerpo como una brasa encendida por dentro. Y la inflamación sistémica perjudica directamente la circulación, incluyendo en los vasos chiquitísimos del oído interno. ¿Recuerdas lo que platicamos sobre la dependencia del oído en la microcirculación? Pues sí, el azúcar ataca exactamente ese punto. Menos flujo sanguíneo significa menos oxígeno llegando a las células auditivas, y células sin oxígeno funcionan mal, mandan señales distorsionadas y contribuyen directamente a la intensidad del tinnitus. Hay más. El azúcar en exceso también está relacionado con la resistencia a la insulina, que a su vez afecta el funcionamiento del sistema nervioso como un todo. Y un sistema nervioso desregulado, como ya vimos, es caldo de cultivo para la amplificación del zumbido. Es una cadena de eventos que empieza en un postre aparentemente inocente y termina en ese pitido constante que no te deja en paz. Para quien busca salud auditiva natural,
Cortar el azúcar refinada de la rutina no es una restricción. Es una de las decisiones más chidas que puedes tomar. En la práctica, no necesitas eliminar todo de un jalón. Eso casi nunca funciona. Empieza sustituyendo los refrescos por agua con limón o té sin azúcar. Cambia las galletas industrializadas por frutas con semillas o nueces. Y lee las etiquetas de los alimentos que consumes. Cualquier producto con más de 5 gramos de azúcar por porción ya es una señal de alerta. Estos cambios sencillos, mantenidos por algunas semanas, ya producen una reducción perceptible en la inflamación interna. Y hablando de agresiones que parecen pequeñas, pero se van acumulando en silencio, el siguiente factor es algo que probablemente traes en la bolsa ahorita mismo. Audífonos. A ver, déjame adivinar. Usas audífonos todos los días, ¿verdad? Para escuchar música en el camino al trabajo, para ver series antes de dormir, para entrar a una llamada, para no escuchar el ruido de afuera. Es algo tan metido en la rutina moderna que ni parece un hábito, parece simplemente parte de la vida. Y es exactamente ahí donde está el peligro. Porque el uso continuo de audífonos, incluso a volúmenes que parecen absolutamente normales, crea un desgaste progresivo en tu sistema auditivo que se va acumulando día tras día, sin avisar. El oído interno tiene células ciliadas, estructuras microscópicas encargadas de captar las vibraciones del sonido y convertirlas en señales eléctricas para que el cerebro las interprete. Estas células son extremadamente sensibles, y el problema más serio de ellas es el siguiente. A diferencia de casi todos los demás tejidos del cuerpo, prácticamente no se regeneran. Cuando se dañan o mueren, el daño es permanente, y la exposición sonora continua, aunque no sea ensordecedora, va dañando esas células poco a poco, como un borrador que va borrando despacito hasta que ya no queda nada. Y aquí está la conexión directa con el tinnitus. Cuando esas células se dañan, el cerebro empieza a compensar la falta de señal auditiva, generando sus propias señales. Es un intento del sistema nervioso por llenar el vacío. Y el resultado es exactamente ese zumbido constante que ya conoces muy bien. ¿Qué hacer cuando el oído está pitando? Empieza, muchas veces, por entender que los audífonos que usas, sin pensarlo 2 veces, pueden estar acelerando ese proceso en silencio. No es alarmismo, es fisiología básica que poca gente te explica con esta claridad. El cambio aquí es sencillo, pero requiere conciencia. Aplica la regla del 60 por 60. Máximo el 60% del volumen máximo, por máximo 60 minutos seguidos. Prefiere los audífonos de diadema, que cubren toda la oreja, en vez de los de inserción que van dentro del canal auditivo, porque distribuyen mejor el sonido y reducen la presión directa en el tímpano. Y siempre que puedas, dale a tu oído periodos de silencio real, sin música, sin podcast, sin nada. El silencio, en este caso, no es ausencia de entretenimiento, es nutrición para tu sistema auditivo. Y hablando de nutrición, el siguiente tema te va a mostrar exactamente lo que tu oído necesita recibir para defenderse. Deficiencias nutricionales. Llegamos a un punto que necesito tratar con mucho cuidado, porque es el más mencionado y al mismo tiempo el más mal explicado de todos. Probablemente ya escuchaste a alguien decir que tal vitamina es buena para el oído, o que este suplemento resuelve el zumbido, y puede que hasta lo hayas intentado, sin resultados. La verdad es que los nutrientes sí importan, y mucho, pero suplementar sin antes corregir el ambiente interno es como regar una planta con agua pura mientras la tierra está envenenada. El problema no es el nutriente, es el orden de las cosas. Dicho eso, hay algunos nutrientes que la ciencia ya identificó como absolutamente críticos para la salud auditiva natural y que gran parte de la población consume en cantidades insuficientes. El magnesio, por ejemplo, tiene un papel protector directo sobre las células del oído interno. Los estudios muestran que su deficiencia aumenta significativamente la vulnerabilidad al daño auditivo por exposición al sonido. La vitamina B12
Es esencial para el funcionamiento del nervio auditivo y su falta está relacionada directamente con el desarrollo y agravamiento del tinnitus. Si no consumes regularmente carnes, huevos y lácteos, las probabilidades de tener deficiencia de B12 son altas. El zinc es otro nutriente que merece atención especial. Actúa como un escudo contra el daño oxidativo en las células auditivas, y su deficiencia es sorprendentemente común en personas que sufren de zumbido en el oído. Fuentes ricas en zinc incluyen semillas de calabaza, nuez de la India y carnes rojas magras. El omega 3, presente en pescados como el salmón y la sardina, actúa mejorando la circulación y reduciendo la inflamación sistémica. Esa misma inflamación que ya conectamos con el tratamiento natural del tinnitus. Sin estos nutrientes funcionando en conjunto, el sistema auditivo entra en un estado de colapso funcional gradual. Pero fíjate en la palabra que usé, conjunto. De nada sirve tomar zinc y seguir comiendo azúcar en exceso. De nada sirve suplementarte con B12 y dormir mal toda la semana. La nutrición es una pieza fundamental de este rompecabezas, pero es una pieza que solo funciona cuando las demás también están en su lugar. Y hablando de piezas que necesitan estar en su lugar, hay un último error que une todo esto de una manera que te va a hacer repensar completamente tu relación con este problema. El error más peligroso. Llegamos al punto que te prometí desde el principio, y necesito que leas esto con mucha atención, porque este es el error que más veo que le pasa a la gente y el que causa el mayor daño de todos. No es el café, no es el azúcar, ni siquiera son los audífonos. El error más peligroso de todos es mucho más sutil que cualquier hábito físico, y por eso mismo es el más difícil de combatir. Este error tiene un nombre muy sencillo: aceptación pasiva. Es cuando la persona deja de investigar, deja de cuestionar y empieza a tratar el zumbido como una sentencia definitiva. Y entiendo cómo pasa. Vas al doctor, te hacen estudios, te dicen que no hay nada grave, y aunque eso es un alivio, también viene acompañado de un aprenda a vivir con ello. Y ahí el cerebro hace algo que parece inofensivo, pero es devastador. Empieza a incorporar el zumbido como parte de tu identidad. Lo que era un evento, algo que te estaba pasando, se convierte en un estado, algo que eres. Y cuando el zumbido deja de ser un problema a resolver y se vuelve una característica permanente, inconscientemente dejas de actuar, dejas de buscar, dejas de intentar. Y es exactamente ahí donde el ciclo se cierra. Lo que nos muestra la neurociencia es que el cerebro tiene una capacidad impresionante de reforzar aquello a lo que le pone atención. Cuando te enfocas en el zumbido, cuando organizas tu vida alrededor de él, cuando tomas decisiones basadas en él, estás, sin darte cuenta, entrenando a tu cerebro para percibirlo con más intensidad. Es lo contrario de lo que necesita pasar. Quienes estudian el tratamiento natural del tinnitus saben que uno de los enfoques más eficaces tiene que ver exactamente con el reentrenamiento de la atención, enseñarle al cerebro a reclasificar ese sonido como irrelevante, hasta que vaya perdiendo espacio en la conciencia. Entonces, lo que te pido ahorita no es que ignores el problema, es que dejes de rendirte ante él. Hay una diferencia enorme entre aceptar tu situación actual y aceptar que siempre va a ser así. La primera es sabiduría, la segunda es rendirse disfrazado de resignación. Cada uno de los hábitos que platicamos hoy es una palanca real, concreta, que puedes empezar a mover esta misma semana. Y cuando mueves esas palancas juntas, el sistema entero empieza a cambiar. Ahorita, antes de hablar de qué hacer con todo esto, ahorita quiero que hagas algo por mí. Piensa en todo lo que vimos hasta aquí. El café alterando la circulación del oído interno. El estrés amplificando señales que el cerebro debería filtrar. La falta de sueño impidiendo que el sistema auditivo se recalibre. El azúcar creando inflamación sistémica que compromete la microcirculación. Los audífonos desgastando células que no se regeneran.
los nutrientes que faltan exactamente donde más se necesitan. Y por último, la aceptación pasiva, cerrando el ciclo de una manera que la mayoría nunca nota. Dime, ¿eso te suena a un problema aislado? Porque es exactamente ahí donde está el gran cambio de chip. El zumbido en el oído no es una falla puntual, es el síntoma más evidente de un sistema entero en desequilibrio. Es tu cuerpo usando el lenguaje que tiene disponible para decirte que algo necesita cambiar. Y mientras tratas el síntoma sin ver el sistema, es como apagar la alarma de incendio sin apagar el fuego. La solución existe, pero necesita ser sistémica, necesita atacar el conjunto, necesita considerar cada una de estas piezas al mismo tiempo. Eso es lo que separa a quien encuentra una solución real para el zumbido en el oído de quien sigue dando vueltas en círculos durante años. Y fíjate cómo todo se conecta. El estrés empeora el sueño, el mal sueño amplifica el zumbido genera más estrés, el estrés aumenta la inflamación perjudica la circulación comprometida agrava la disfunción auditiva. Es una telaraña, no una línea recta. Y por eso un enfoque aislado casi nunca funciona, porque rompe un eslabón de la cadena mientras los demás siguen intactos. Quien entiende esa telaraña, entiende por qué cómo tratar el tinnitus va mucho más allá de una receta médica o de un solo suplemento milagroso. Lo más poderoso de todo esto es lo siguiente. Cada uno de esos factores está dentro de tu zona de influencia. No necesitas una cirugía, no necesitas un tratamiento caro, no necesitas esperar que la solución llegue de afuera. Necesitas información, y ya la tienes. Necesitas constancia, y eso solo depende de ti. Y necesitas entender que la salud auditiva natural no es un destino al que llegas de un jalón. Es un camino que construyes elección por elección, hábito por hábito, día tras día. Y ese camino empieza exactamente donde estás ahorita. Entonces, ahorita te pregunto con toda la honestidad, de todo lo que viste aquí hoy, ¿cuántos de esos hábitos forman parte de tu rutina ahorita mismo? ¿1? ¿2? ¿Todos? Porque la diferencia entre quien sigue sufriendo con el zumbido y quien finalmente le da vuelta a esto no está en el acceso a la información, está en la decisión de actuar. Y acabas de recibir información que la mayoría de la gente nunca va a tener. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? No esperes a que el problema empeore para empezar a cambiar. No esperes encontrar la solución perfecta para dar el primer paso. Empieza hoy, con lo que tienes, donde estás. Quítate una taza de café. Duerme 1 hora más. Quítate los audífonos por un rato. Las acciones pequeñas y constantes construyen resultados que ninguna solución mágica puede entregar. Tu sistema auditivo está pidiendo auxilio de una manera que ya conoces muy bien, y ahorita ya sabes exactamente qué es lo que necesita. ¿Y tú? ¿Cuál de estos errores identificaste en tu propia rutina? Cuéntame aquí en los comentarios, porque los leo todos y tu respuesta puede ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Si este contenido te abrió los ojos de alguna manera, compártelo con alguien que conozcas que sufra de este problema. A veces la información correcta llega por el lugar menos esperado, y tú puedes ser ese canal para alguien importante en tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo sobre salud auditiva natural, sobre el tratamiento natural del tinnitus y sobre todo lo que puedes hacer para vivir con más calidad y menos limitaciones, suscríbete al canal ahorita y activa la campanita de notificaciones, porque esto fue solo el principio y lo que viene va a sorprenderte todavía más, porque el cambio real empieza con conciencia.